Buenos días con todos, estimados estudiantes. No sé si me escuchan. Pueden colocar la manito por ahí, el pulgar. Inge Cruz, muy buenos días. Buenos días. Estoy permitiendo eso, muchas gracias. Permitiéndoles el ingreso ya. Listo. Exactamente, ahí estamos. Ya, muy bien. Bueno, estimados estudiantes, colegas, muy buenos días. Bienvenidos a una serie más de las conferencias tecnológicas que llevamos a cabo en nuestra institución. En este caso, pues le damos la bienvenida al ingeniero Fausto Cruz. Él nos va a ayudar el día de hoy con la charla Regularización Ambiental de Proyectos. Gracias por la acogida, estimados estudiantes. Un ligero un, resumen, digamos, o una indicación sobre el, el tema que se va a desarrollar el día de hoy. En Ecuador, pues, la regularización ambiental busca garantizar el cumplimiento de normativas, leyes, ¿sí? Y justamente el conocer o el tener conocimiento de la gestión que hay que realizar para cumplir con estos requerimientos que exige la legislación, es justamente de lo que se va a tratar en la charla el día de hoy. El conocimiento del ingeniero Cruz lo, es amplio, pues, y nos va a ayudar justamente a, a clarificar, a entender mejor estos conceptos, ¿no? El ingeniero magíster en gestión ambiental. El ingeniero Cruz, pues, tiene amplia experiencia como consultor externo justamente en este campo, ¿no? En modelos de gestión. Él es consultor ambiental, graduado de la Universidad eh, Tecnológica Equinoccial y ha obtenido su maestría en la Universidad Internacional SEC. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias por aceptar ayudarnos con esta charla y darnos, pues, compartir con nosotros, con nuestros estudiantes, su experiencia. Ingeniero, muchísimas gracias, bienvenido, bienvenidos, estimados estudiantes, colegas. Tiene la palabra ingeniero Cruz. Muchas gracias. Buenos días con todos. Sandra, muchas gracias por la introducción. Primero arrancar pidiéndoles una disculpa. La verdad estaba agendado para la semana anterior la charla, pero por un tema de agenda y trabajo no la pudimos dar. Qué bueno, qué bueno que se pudo reagendar y hoy la podemos ejecutar. Y retomando también sus palabras, creo que es importante esto de conocer las obligaciones legales que nosotros debemos cumplir como representante o como gestor de cualquier proyecto en el Ecuador, porque si bien nosotros sabemos que el desconocimiento no nos va a eximir de responsabilidad, tenemos que tomar en cuenta que este incumplimiento de la normativa legal nos puede representar una sanción no solo administrativa, sino económica, que puede llegar incluso a los 200 salarios básicos unificados, ¿no? Entonces, de aquí parte esta importancia de implementar y mantener en nuestros proyectos todo el cumplimiento normativo al día, porque si somos conscientes, el tema del incumplimiento incluso económico puede llegar hasta la quiebra del proyecto y no es lo que buscamos, ¿no? Entonces, eso nada más, chicos. Igual, gracias por su tiempo. Vamos a revisar este tema de forma bastante práctica. Vamos a conocer un poco lo que debe ejecutar cada proyecto. Una vez se crea un proyecto, cuáles son los pasos a seguir para obtener su autorización ambiental. Y a medida que vayamos conociendo los tipos de autorizaciones, también vamos a conocer los tipos de impacto y los tipos de seguimientos que se les deben ejecutar estas autorizaciones. Eso nada más antes de empezar. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda que surja mientras vamos tratando los temas, pues con gusto la solventamos en ese momento. Simplemente piden la palabra y pues conversamos de cualquier novedad. No sé si podemos empezar. Sí, no tenemos ninguna consulta de parte de los chicos por el momento. Y como nos dice el ingeniero Cruz, pues podemos en todo caso interrumpir
respetuosamente la charla. Chicos, Sí, bienvenidos. Tiene la palabra Emily. no hay ningún problema. Gracias. Entonces, bueno, ampliando un poquito más del perfil profesional, como decía Sandra, soy ingeniero ambiental graduado en la UTE. Soy profesional manager en proyectos ambientales, también consultor ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente y finalmente soy magíster en gestión ambiental con experiencia en procesos de regularización y gestión ambiental, ¿no? Tanto en el sector público como privado. Entonces, una vez concluida esa pequeña introducción, vamos a entrar en el tema. Como les dije, vamos a hablar hoy de regularización ambiental. Entonces, siempre para hablar de regularización o del tema ambiental en el Ecuador, debemos tener clara cuál es la base legal. Nosotros tenemos una base legal en base a la pirámide de Kelsen bastante clara, ¿no? Partimos con la Constitución de la República del Ecuador, la última, que es la del 2008, que todos conocemos que es importante por el tema de que garantiza o reconoce los derechos de la naturaleza, a que se respete su existencia, el mantenimiento, la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Es importante esto ya que al garantizar el derecho de la naturaleza, nosotros como operadores o proponentes de un proyecto debemos enfocar en eso, que nuestro proyecto respete y cuide el entorno en donde lo vamos a implementar. A partir de estos conceptos desarrollados en la Constitución del 2008, nosotros pudimos ya establecer una base legal clara para el ambiente. A partir del año 2017, casi 10 años después, se presenta el Código Orgánico del Ambiente, que es la base legal para la gestión ambiental en el Ecuador y articuló la mayoría de leyes que se utilizaban hasta ese momento para la gestión ambiental, dando de baja leyes como la de Ley de Prevención y Control de la Contaminación, Ley de Gestión Ambiental, que eran muy utilizadas en ese momento. El Código del Ambiente entró en vigor a partir del año 2018 y ya para 2019 tuvimos el reglamento del Código del Ambiente, que es el que establece los parámetros y procedimientos para la implementación de toda la base legal que se define en el Código del Ambiente. Ahora, si bien es cierto que estos dos eh, instrumentos legales son la base de la pirámide para la gestión de proyectos a nivel ambiental, tenemos ciertos acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio del Ambiente que nos ayudan y nos pueden direccionar en este tipo de procesos también. Destacamos el Acuerdo 061, que es la reforma del TULSMA para la Ley de Gestión Ambiental, donde yo siempre digo, si no lo encuentran en el CODA o en el RCODA, está en el Acuerdo 061. Entonces, también tenemos el Acuerdo 097, que establece todos los límites permisibles para el control de aspectos ambientales generados en el proyecto, como descargas, emisiones, ruido, también vibraciones, y es importante siempre mantener en claro este acuerdo porque nos permite ver si estamos controlando y gestionando bien nuestros aspectos ambientales. El 026 y el 042, que son acuerdos complementarios, del 026 para el registro generador de desechos especiales y peligrosos, y el 142 que establece todo el listado de desechos, sustancias químicas y peligrosos y especiales en el Ecuador. Entonces, con esta base legal básica, nosotros ya podríamos empezar a evidenciar cuáles son los requisitos o cuáles son los procedimientos que va a tener que cumplir nuestro proyecto, obra o actividad cuando iniciemos el proceso de regularización. Entonces, la importancia de la regularización ambiental en el Ecuador. ¿Pero por qué es importante que regularicemos nuestro proyecto? El artículo 172 del Código Orgánico del Ambiente menciona como la autorización administrativa de los proyectos, o sea, es el único medio para que nosotros estemos habilitados de ejecutar nuestro proyecto, obra o actividad, público, privado, mixta, en función de las características particulares y la magnitud de los impactos ambientales que ésta pueda generar. Evidentemente, si nosotros no regularizamos el proyecto, no podemos ejecutarlo, ponerlo en marcha de ninguna forma. Posteriormente, el 173 también nos establece como una obligación prevenir, evitar, reducir en los casos que sea posible y eliminar los impactos y riesgos que se pueda generar en el proyecto, articulado, como vemos, con el artículo 71 de la Constitución, todo enfocado en garantizar los ciclos vitales en el entorno donde vayamos a operar nuestro proyecto. El ERECODA también nos dice que es importante la regularización del proyecto. ¿Por qué? Porque nos permite conocer
si nuestro proyecto interseca o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal o zonas intangibles. ¿Para qué? Si nosotros no contamos con un certificado de intersección para nuestro proyecto, es muy complicado que nos vayan a dar una autorización administrativa para la ejecución. En el caso de nosotros de intersecar con alguna de estos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del Patrimonio Forestal o las zonas intangibles, se derivarán una serie de procesos complementarios que nosotros deberemos cumplir adicional a los estudios que se deban subir para la regularización del proyecto. Evidentemente, en estos casos, la autoridad que va a gestionar nuestra autorización va a ser siempre el Ministerio del Ambiente. Y finalmente nos permitirá conocer el nivel de impacto riesgo de nuestro proyecto. Es importante conocer el nivel de impacto riesgo porque a partir de este concepto nosotros podemos conocer cuál va a ser el tipo de autorización que debemos tener para nuestro proyecto. Aquí estamos viendo mucho la palabra POA, eso significa proyecto, obra o actividad. Es como se tratan a todos los procesos que se inician en regularización aquí en el suyo. Entonces, ¿qué consideraciones iniciales debemos tener nosotros para nuestro proyecto? Primero debemos registrar nuestro proyecto y tener un operador, un proponente. Si bien nuestro proyecto puede ser una persona natural, también puede ser una persona jurídica. Es importante que el proyecto se encuentre registrado en el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué? ¿Y por qué parto de este punto? Porque en el 2018 aproximadamente, aún el Ministerio de Ambiente utilizaba el Catálogo Ambiental Nacional para determinar qué tipo de actividad o qué tipo de impacto tiene tu proyecto. A partir del 2019 se empezó a utilizar la clasificación industrial internacional, que es del CIU, para determinar el nivel de impacto. Se articuló directamente las actividades que se generen o que se implementen en el RUC con las que se pueden determinar en el suyo. Entonces, es importante que cuando uno registre su proyecto o vaya a crear su empresa, tenga claro qué clasificación industrial va a incluir en su RUC, porque con esa información, cualquier consultor ambiental va a partir en el proceso de registro. Cabe recalcar que esto no es 100% obligatorio. El consultor ambiental tiene la obligación de evaluar si las actividades que están definidas en el RUC son las que corresponden al proyecto o también puede proponer que se incluya la regularización por otro tipo de actividad. Siempre tomando en cuenta que la actividad que se debe regularizar es la más impactante. Posterior al registro de nuestro proyecto, pasaríamos al punto 2, que es la obtención de las coordenadas. Cuando levantemos las coordenadas para la regularización de nuestro proyecto, debemos, bueno, primero levantar un polígono en sistema GS84, que es el que permite perdón, el suya, y ver que todo el polígono que hayamos levantado incluya todo el entorno donde vamos a ejecutar el proyecto. Muchas veces hay proyectos que se van construyendo por etapas, pero solo se regulariza, por ejemplo, un galpón y no se toma en cuenta todo el terreno. Entonces, eso hay que vigilar bien y levantar la información completa, teniendo en cuenta cuál va a ser el proyecto en el momento que vamos a regularizar y a futuro, porque caso contrario nos va a tocar eh, realizar estudios complementarios para poder solventar el tema del polígono de regularización. La autorización siempre va a afectar solo el polígono que está levantado. Ningún punto fuera de este, ¿no? Una vez tengamos claro el tema de las coordenadas, pasamos al punto 3, que es ya el registro del proyecto en el SUYA, el Sistema Único de Información Ambiental. Creamos nuestro usuario y registramos nuestro proyecto. Aquí tenemos dos formas: registrar un proyecto que ya está en operación y registrar un proyecto nuevo. La diferencia va a ser que si un proyecto ya está en operación, dependiendo del tipo de autorización que nos pida el ministerio, vamos a tener que cargar un diagnóstico ambiental que consiste ya en un levantamiento del proceso primario que se esté ejecutando y una verificación legal para ver si el proyecto hasta el punto de regularización está cumpliendo o no con las obligaciones que tiene por normativa. Una vez completemos este proceso, vamos a tener que cargar información complementaria o preliminar, donde se le asignará a nuestro proyecto un código. También se definirá el nivel de impacto y a partir del nivel de impacto, el tipo de autorización administrativa. Entonces, aquí podemos ver que
En base a tu actividad y al nivel de impacto, se establece la autorización administrativa. En las siguientes diapositivas vamos a ver ya cuáles son los niveles de impacto y los tipos de autorizaciones administrativas también. Y finalmente, como les mencionaba antes del certificado de intersección, que será el último paso, si nosotros regularizamos y llegamos hasta este punto sin novedad, quiere decir que nuestro proyecto no interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y ni zonas intangibles, entonces podemos continuar normalmente con el proceso de regularización. En el caso de no, tendríamos que cargar un informe de viabilidad ambiental que incluye varias información del tema de flora y fauna del lugar donde se va a implementar el proyecto. No sé si hay alguna duda hasta este momento o podemos continuar. Bueno, entiendo que no, entonces. Vamos y ahora la tema de categorización de impactos. Como habíamos visto antes, el impacto de nuestra proyecto va a depender del tipo de actividad que vayamos a ejecutar y del nivel de impacto que nos determine suya. Entonces podemos ver que en el, eh, en el artículo 426 del Reglamento del Código Orgánico se establece el nivel de impacto que determina o cómo se maneja el nivel de impacto en el Ecuador, teniendo tres niveles de impacto considerables y uno no significativo. Como podemos ver, el primero, como les mencionaba, es un impacto ambiental no significativo que será ligado a proyectos, obras o actividades que no van a tener la vigilancia de la autoridad ambiental ni control alguno en el tema ambiental. Si bien no tendrán que obtener una autorización administrativa, seguramente tienen que, mejor dicho, tienen que cumplir con todos los instrumentos legales que requiere tener un proyecto en el Ecuador. Posteriormente, desde el color amarillo hasta el rojo, estos tipos de impactos ya van a generar un seguimiento por parte de la autoridad. Tenemos el impacto ambiental bajo, que son proyectos que, si bien no van a generar impactos ambientales significativos a corto o largo plazo, tendrán actividades dentro de su proceso productivo que pudieran generar algún aspecto que pudiera igual comprometer el entorno, ¿no? Y finalmente tenemos los proyectos de impacto ambiental mediano o medio y alto. Estos son los que mayor énfasis se da en el seguimiento y ya generan procesos impactantes en su operación. Entonces necesitan un control permanente por parte del proponente y por parte de la autoridad ambiental. El medio del alto se difiere nada más por el nivel de impacto que puede causar, por la severidad del impacto y por la rapidez con la que pudiera cambiar el entorno en base a por ejemplo, descargas de emisiones y ruido incluso. Entonces, una vez teniendo en claro esta categoría, nosotros vamos a articular el nivel de impacto con el tipo de permiso que vamos a obtener. Todo esto que estamos conversando en este momento, lo podemos revisar en el capítulo 1 de regularización ambiental del reglamento del Código Orgánico, del artículo 420 al 448, ¿no? Entonces, como habíamos visto, tenemos un impacto ambiental no significativo, que fue el primero que vimos en la diapositiva anterior, que va a obligar al proponente a obtener un certificado ambiental. Entonces, el certificado ambiental, como vemos en el tema de obligatoriedad, es de obtención voluntaria. Nosotros no vamos a tener ningún tipo de proceso administrativo o sanción por la obtención o no de un certificado ambiental cuando nuestra actividad, evidentemente, es categorizada como impacto ambiental no significativo. Sin embargo, en este caso, yo sí recomiendo obtener incluso el certificado ambiental porque eso evidencia un cierto compromiso nuestro con el ambiente para preservar y controlar todos los aspectos que se pudieran generar en nuestro proyecto, ¿no? Una vez cerrado el tema de impacto ambiental no significativo, ya pasamos a los tres impactos que sí generan un permiso ambiental y una cierta obligatoriedad para la obtención. Tenemos el impacto ambiental bajo, que nos genera ya obligatoriamente un permiso registro ambiental y la obligatoriedad, evidentemente, es de obtención obligatoria para el proponente y están ligados a una sanción. Posteriormente veremos el tema de sanciones y cuánto podría representar económicamente no obtener el permiso.
Y como veíamos, los impactos que se relacionaban entre sí, que son el mediano y el alto, ya nos demandan la obtención de una licencia ambiental, que en términos técnicos es un proceso mucho más complejo que el registro ambiental y requiere ya de la participación de un equipo multidisciplinario en la obtención de la información, en la generación de información, y incluye adicionalmente un proceso de participación social, que evidentemente también es de obtención obligatoria y está ligado a una sanción. Ahora, si podemos ver, podemos obtener dos tipos de permisos en el Ecuador, tres si contamos el certificado, dos que son de obtención obligatoria, registro y licencia, y uno voluntaria que es el certificado ambiental. Pero ya obtuvimos el permiso para nuestro proyecto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y es aquí donde se registran varios incumplimientos porque muchos proponentes de la persona que representa el proyecto, muchos proponentes se conforman con la obtención del permiso y dejan de darle seguimiento. Y no, el permiso ambiental desde el registro y la licencia necesitan un seguimiento permanente. Como vimos, el certificado ambiental para actividades no significativas no requiere un seguimiento y se genera conjuntamente con una guía de buenas prácticas ambientales que queda a criterio del proponente implementarlas o no. Pero, como les digo, recomiendo tomarla en cuenta porque son ciertos tips que nos pueden ayudar incluso en el ahorro de recursos en el momento de ejecutar este proyecto, ¿no? Y periodicidad del certificado no tiene ningún seguimiento eh, programado en la normativa y debería vigilarse de manera permanente, pero por el proponente. Esto no recibe ninguna vigilancia por parte de la autoridad ambiental. Ahora, pasando al registro ambiental, el registro ambiental sí ya tiene un proceso de seguimiento, que es el informe ambiental de cumplimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el informe ambiental de cumplimiento? Vamos a evaluar tres instrumentos básicos que van a ser, primero, la normativa ambiental que aplica a ese proyecto. Segundo, vamos a evaluar las obligaciones que se derivan de la obtención del registro. Nosotros cada vez que tenemos un registro ambiental, vamos a tener obligaciones vinculantes que debemos cumplir. En promedio son 12 obligaciones vinculantes y que debemos evaluar en cada informe ambiental de cumplimiento. Y finalmente, evaluaremos el plan de manejo ambiental. En el registro ambiental, al ser un documento menos técnico y especializado que la licencia, generalmente el plan de manejo ambiental es planteado por el mismo proponente o ciertas autoridades ambientales ya tienen eh, un sistema de plan estandarizado para este tipo de proyectos. Entonces deberemos vigilar bien si en el primer informe, en el registro ambiental, cuál es nuestro plan para poder evaluarlo. Pero ahora, ¿cuándo debemos ejecutar el informe ambiental de cumplimiento? El informe ambiental de cumplimiento tiene dos periodicidades que hay que tomar en cuenta. La primera y el primer informe ambiental que hay que presentar siempre va a ser al primer año de obtención del registro. Si nosotros obtenemos el registro ambiental el día de hoy, 2024, el primer informe deberemos ingresarlo en el 2025, hasta un mes después. Si ahorita estamos mayo 2024, el primer informe ambiental de cumplimiento deberíamos ingresarlo hasta junio del 2025 para no incurrir en incumplimientos de periodicidad. Y después de presentado y aprobado el primer informe, ojo que también en este informe, haciendo un paréntesis, podemos incluir una actualización del plan de manejo ambiental. Y una vez aprobado este informe y el plan, dependiendo del caso, tendremos que darle un seguimiento cada 2 años. Eso sí, hasta que el proyecto se cierre y se pida la extinción de la autorización administrativa. Evidentemente, no cumplir con estos procesos de seguimiento puede incurrir en una sanción administrativa para el proyecto. Entonces, esto en registro ambiental, que como vimos antes son para proyectos de bajo impacto. Ahora, vamos al más complicado que le podría decir yo, licencia ambiental para proyectos de mediano y alto impacto. Tan complicado es la obtención de una licencia aquí en el Ecuador que a la fecha se han emitido solo a nivel nacional 14 licencias ambientales desde que empezó el año. Entonces son procesos bastante complejos, bastante tediosos y que requieren una inversión fuerte por parte del proponente. Entonces, una vez obtenemos la licencia ambiental, presentando nuestro estudio de impacto, nuestro plan de manejo,
y nuestro proceso de participación social, tendremos que hacer un seguimiento constante con dos instrumentos eh, ambientales, podría decirse así. El primero es la auditoría ambiental de cumplimiento y el segundo es el informe de gestión ambiental anual. Entonces, en la auditoría ambiental de cumplimiento es muy parecida al informe ambiental de cumplimiento, con la diferencia que aquí ya necesitamos un consultor ambiental que valide la implementación de registros y la ejecución de actividades in situ en el punto de operación. La auditoría ambiental de cumplimiento de igual manera va a evaluar la normativa ambiental aplicable para el proyecto, las obligaciones vinculantes de la licencia ambiental, que al igual del registro también tiene obligaciones vinculantes, y finalmente el plan de manejo que esté aprobado para la fase en la que se esté utilizando el proyecto. Puede ser fase de operación o fase de construcción. Y adicionalmente, si en el estudio nosotros o el consultor levantó un plan de acción resultado de la verificación legal que también se hace en el estudio de impacto ambiental, deberíamos de incluir la evaluación de ese plan de acción en la auditoría ambiental de cumplimiento. ¿Qué periodicidad debemos cumplir para la auditoría ambiental de cumplimiento? La auditoría ambiental, al igual que el registro, debemos presentarle al primer año de obtención del permiso y posteriormente cada 3 años, desde que, en base a nuestra fecha de emisión y resolución de nuestra licencia. Ahora, el informe de gestión ambiental. Si bien es cierto, antes del reglamento del Código Orgánico, las auditorías se presentaban cada 2 años, con la aparición del reglamento también apareció una nueva forma de gestión y seguimiento, que es el informe de gestión ambiental anual. Este informe consiste en la evaluación del plan de manejo ambiental que tenga cada proyecto que cuente con una licencia ambiental de forma anual. Se presenta los 10 primeros días de cada año y en base a este instrumento permitió aumentar el tiempo de la periodicidad de auditorías, pero nos incluyeron este tipo de seguimiento que es permanente, ¿no? Entonces, este igual se presenta de manera anual, como les menciono, y como en ambos casos, auditoría e informe de gestión requiere la firma de un consultor ambiental calificado. Finalmente, como para darle énfasis a todo lo que hemos tratado hoy, vamos a ver el tema de infracciones, que podemos destacar dos tipos de infracciones. La leve, que se va a aplicar a iniciar un proyecto, obra o actividad sin la autorización administrativa y nos puede incurrir de 1 a 2,5 salarios básicos, que aproximadamente son unos $1,000. Entonces nosotros diremos, bueno, no es una multa tan considerable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que eso es por haber iniciado un proyecto sin un proceso administrativo. Tenemos que tomar en cuenta que luego se desprenden las infracciones muy graves que nos mencionan sobre el suministro de información incorrecta para la obtención de autorización administrativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hayamos iniciado un proyecto eh, y lo queramos regularizar sin definir claramente o mintiendo sobre la información o las actividades que se va a ejecutar. Entonces aquí, como vemos, la sanción ya no son $1,000, sino parte de los 10 a los 200 salarios básicos unificados, pudiendo llegar hasta $92,000 una sanción por el suministro de información incorrecta. Entonces, de aquí parte la importancia de todo lo que revisamos y de saber desde el momento de creación de nuestro proyecto cómo debemos gestionarlo, evitando, como les digo, siempre el incumplimiento legal y priorizando que nuestro proyecto no genere ningún impacto al entorno. Entonces, esto es lo que yo les puedo compartir por el tema de regularización. No sé si tenemos alguna consulta en este momento que podamos tratarla, alguna duda y podemos revisar. Muchas gracias, Inge. No sé si usted tiene acceso al chat. Veo que nos Mm, escribieron y si no doy lectura, nos dicen, por ejemplo, eh, nos pregunta Cristian, dice, ¿puede explicar qué pasó en el proyecto de Olón? ¿Por qué, por qué no saltó la alerta por parte del ministerio? No sé si tiene conocimiento al respecto, sí, Inge. justamente, vamos a ver este parte. Cristian, gracias sabía que iba a salir esa pregunta. Sí, fue un tema muy, muy coyuntural últimamente. Acá.
Entonces, como vimos, nosotros para regularizar y registrar nuestro proyecto tenemos un nivel de impacto. El proyecto de Olón fue catalogado como impacto bajo. Todo depende de lo que acabamos de ver, del tipo de actividad con la que se haya registrado. Lamentablemente, y fue incluso un acercamiento que nosotros hicimos como consultora por duda con el ministerio, no supimos bajo qué actividades se regularizó primero el proyecto de Olón y dos, no supimos qué establece el certificado de intersección del proyecto. No es información que la publicar. Pero al conocer que el proyecto presentó un informe de viabilidad, evidentemente se evidenció que el proyecto se interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, eh, patrimonio forestal o zonas intangibles. Evidentemente, en este informe el operador debería justificar cuáles son sus motivaciones y cuál es, como dice el informe, la viabilidad para la ejecución de este proyecto. Entonces, el tema parte por haberse emitido la autorización, pero nosotros debemos de entender que la autorización es emitida por el mismo ente gubernamental, entonces sí se evidencia un cierto tipo puede ser de relajación con la información que se está pidiendo, porque es un proyecto que va, evidentemente va a generar la remoción de cobertura vegetal y no debería estar no debería, primero registrarse como un proyecto de bajo impacto, debería ejecutarse como un proyecto de alto impacto y requeriría hacerse muchos más estudios complementarios para evidenciar la viabilidad. Ahora, ahora como ingenieros ambientales a nosotros siempre nos formaron para buscar siempre el desarrollo, pero en condiciones sostenibles. Nosotros nunca podríamos evitarnos al desarrollo de ninguna zona de ninguna zona en el país, evidentemente siempre controlando que todo se realice, como les digo, en un tema de sostenibilidad. Habrá que ver al final, me supongo que liberarán la información, habrá que revisar el tema del informe de viabilidad, la información preliminar que se subió, el registro incluso para poder emitir como un criterio real sobre qué pasó con el proyecto de Olin y por qué está autorizado. Ok, Inge, muchas gracias. Pero, por favor, en el chat, al chat se están animando más bien a escribirnos. Sí, aquí Muchas. les estoy leyendo. Sí, me dice Jocelyn Oña, ¿cómo se determina que se debe realizar el plan de acción? Bueno, el plan de acción se puede determinar en dos etapas del proceso de regularización. Uno, en el diagnóstico ambiental. ¿Dónde está el diagnóstico ambiental? Bueno, en el diagnóstico ambiental que podemos hacer para un proyecto que ya está en ejecución o en la verificación legal que se hace para un proyecto que necesita una licencia. Nosotros evaluamos toda la normativa y como consultores vemos el porcentaje de conformidad del proyecto en base a la normativa. Y si nosotros identificamos que el proyecto no está gestionando ciertos aspectos o no está implementando ciertos criterios de la normativa ambiental, podemos calificar ese hallazgo como una no conformidad menor e incluso de ser reiterativa e incurrir en temas ya de contaminación como una no conformidad mayor, que serían estos hallazgos los que se incluirían en el plan de acción. Entonces, el plan de acción contendría todos los hallazgos que hayamos identificado, tanto de no conformidad menor como mayor, y las acciones correctivas que debemos de implementar para ejecutarlo, así como un plazo, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros implementamos. El plan de acción es también, el consultor es quien define el plan de acción, conjuntamente con el proponente cuando se identifiquen incumplimientos. Eh, Ileana Ok. me dice. Ileana, perdón. Ileana también nos pregunta, buenos días, ¿el informe de gestión anual debe ser presentado con firma de un consultor ambiental? Miliana, sí, el informe debe ser presentado con firma de un consultor ambiental. ¿Por qué? Porque estamos evaluando proyectos de mediano y alto impacto. Entonces, estos proyectos ya requieren la especialización en el manejo de información y estamos evaluando también el plan de manejo ambiental. Entonces, nuestro criterio es muy importante para poder emitir unas observaciones o incluso un plan de acción. Por ende, sí, se debe incluir la firma de un consultor. Ok, Inge.
Liliana nos Entonces, pregunta también, dice, por favor aclarar si los informes de gestión debe realizar un consultor calificado por el Ministerio del Ambiente. sí, justo esta pregunta, me supongo que es recurrente porque no se establece en la normativa la obligatoriedad de un consultor. Sin embargo, por experiencia les puedo comentar que todos los procesos nosotros de regularización que hemos dado seguimiento para el tema de informe de gestión ambiental han sido incluidos con la firma de un consultor. No hemos tenido problema en el tema de aprobaciones. Y sí hemos revisado procesos de varios proponentes que se observan por no incluir la firma de un consultor responsable de la información. Es que es muy importante, como les digo, mantener esto del tema de la objetividad en la información que se sube en los informes, por el mismo tema de que, como vemos, el tipo de infracciones que puede corroborar o generarse que la información que se suba sea incorrecta o no obedezca a a la que se debe presentar. Ok. Buenos Fernanda días. nos pregunta también si no se hace el registro anual cada año donde se necesita una licencia ambiental, ¿cuál es la sanción más específica? A ver, si no se hace un registro anual cada año. Ah, el seguimiento, me supongo que estamos hablando. El seguimiento puede, como les digo, las sanciones están categorizadas en el reglamento desde leves a muy graves, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de incumplimiento, la sanción puede ir de 1, que es de la mínima, a 200, que es la máxima. Sin embargo, esto es en el tema económico. Si ya se tiene el permiso y no se hace el seguimiento, podemos acarrear sanciones que incluso pueden llegar a la suspensión de la actividad y evidentemente la multa económica. La autoridad jamás va a buscar primero la suspensión de la actividad, sino va a notificar previamente para cumplir el tema del seguimiento y control que se deben presentar o los procesos de informe que estén pendientes. Ahora, incluso aún ya emitida una multa, el proponente tendrá que presentar todos los procesos de seguimiento y control que tenga pendiente, siempre tomando en cuenta que la autoridad puede solicitar, aparte de los que estamos revisando aquí, procesos de seguimiento y control cuando ellos consideren necesario. Ok, nos pregunta también a qué se refiere con el informe de intersección del proyecto. Ah, bueno, tal vez ahí un tema es certificado de intersección del proyecto. Es justo aquí. Tenemos el certificado de intersección, es lo que define si nuestro proyecto o obra o actividad interseca o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo que yo quería mencionar en el tema del informe tal vez se confundía es con la viabilidad. El informe de viabilidad se tiene que emitir cuando el certificado de intersección evidencia que tu proyecto sí interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el patrimonio forestal del Estado o las zonas intangibles. Me supongo Ok, que es por ahí. bueno, veamos, tenemos una pregunta por parte de Byron. Dice, un proyecto público de construcción que ha obtenido el certificado ambiental, tiempo después tiene un cambio en el área de implantación de la obra y debe talarse algunos árboles que en un inicio no se contemplaba talar. El técnico ambiental del contratista en la visita técnica señala que no son especies nativas las que deben ser taladas. Es necesario un informe técnico de este profesional en este caso y también si fuera el caso que sí hay especies nativas o también se necesita otra documentación que respalde cualquiera de los dos escenarios. Sí, evidentemente, siempre necesitamos nosotros una evidencia técnica de lo que vamos a hacer. Tenemos que tomar en cuenta que sí pasa mucho con el tema forestal. El control forestal en el Ecuador no está muy claro, pero no se puede, nosotros no podemos por acción propia retirar ninguna especie forestal que esté en un espacio público. Entonces, mucho más aún si no son endémicas, igual necesitamos un informe de justificación forestal que incluirá actividades de compensación. Si nosotros retiramos especies forestales, deberemos compensar la cantidad de especies que retiramos y si son endémicas con la misma especie, pero siempre con una autorización de la autoridad ambiental que en este caso esté regulando el proyecto. Dependería ver dónde es el proyecto de construcción.
De ahí por el tema de certificado, no va a haber un seguimiento. Lo que recomiendo ahí es ejecutar otra regularización, si es otro PEDE, obtener otro certificado ambiental y sí, presentar un informe, es necesario presentar un informe y esperar la aprobación de la autoridad, porque eso puede incurrir incluso en una infracción muy grave. Entonces nosotros no podemos retirar ninguna especie forestal sin la autorización previa. Ok. Nos dice también Michelle, nos habló sobre los 14 licencias ambientales entregadas actualmente, pero ¿qué es lo que pasa con las entidades que no las tienen y están o siguen operando con normalidad? Sí, justo les había mencionado que es un proceso complejo, que ahora se evidencia que solo habían 14 emitido 14 licencias ambientales hasta lo que vamos de año. Entonces, la normativa permite que un proyecto inicie su operación sin contar con su proceso de regulación o a la par de su proceso de regularización. Entonces, es importante que si ahora tenemos un proyecto que se considera de mediano o alto impacto, nosotros iniciemos nuestro proceso de regularización. Entonces, sí podemos, y es compatible operar un proyecto mientras se está regularizando. Lo que no se puede bajo ningún concepto es operar un proyecto sin regularización. Lamentablemente, esto funciona más por un tema de inspecciones o denuncias. Hay muchas empresas en el Ecuador que funcionan de manera ilegal, que no tienen documentos en regla o incluso en lugares que no deberían funcionar. Entonces, la única forma de que estos proyectos sean notificados por la autoridad ambiental correspondiente es en base a eso, a denuncias del entorno donde se está desarrollando la actividad. Tenemos que tomar en cuenta también que el Ministerio de Ambiente no es la autoridad total para este tipo de procesos. Más bien, cada gobierno provincial funge como autoridad ambiental competente, salvo en los casos de Guayaquil, Quito y Cuenca, donde tenemos secretarías de cada GAT cantonal, que son los responsables de la ejecución de este control. Entonces, como les digo, los proyectos podrán seguir operando con normalidad mientras no haya un proceso de control, seguimiento o inspección por parte de la autoridad. Sin embargo, como les digo, esto no exime de que el proyecto deba cumplir con las obligaciones legales que están establecidas. Ok, interesante y importante justamente las actividades que tienen que realizarse, ¿no? Eso es lo que estamos, y bueno, también lo que dicen quienes están participando también aquí, lamentablemente no todos cumplen. Ahora, yo tengo, o sea, más bien corroboraría, toda obra, por pequeña o grande que sea, debe cumplir, ¿no es cierto? Dependiendo de la magnitud de la obra, tiene Sí, que cumplir sus, ya sea con la licencia, con el registro o como decía usted, en ajá, así es. Si nosotros tenemos un proyecto de baja magnitud, la emisión será un certificado ambiental, entonces, incluso es como un respaldo nuestro. Yo conozco varias actividades que no a nivel ambiental, pero para otro tipo de permisos les piden tener el ambiental. Y este es un certificado. Por ejemplo, construcción, nos mencionaban antes, es un buen ejemplo. Generalmente muchos proyectos de construcción de infraestructura solo necesitan un certificado ambiental, pero para viabilizar otro tipo de procesos te piden tener el certificado junto. así es, Inge. No sé, chicos, en el chat ya no tenemos más preguntas, no sé si se Creo animan que a respon- participar y creo que realizar respondimos todos. alguna consulta con el ingeniero directamente aquí en la conferencia. ¿Alguien estaba levantando la manito también? Igual les quería decir que si necesitan el tema de la normativa, nos pueden escribir a este correo, infocasamco.com, entonces les darán llegar el tema del reglamento y el código orgánico actualizado, los que están vigentes a la fecha. Ok, Entonces, siempre es bueno porque generalmente son normativas que se van actualizando. Este año tenemos las últimas reformas, entonces es bueno siempre estar actualizado porque a veces cambian pequeños artículos y es bueno conocer. parece que no. Hola, muy buenos días, Es- ingeniero Buenos días. Fausto, un gusto. De la salud de Iliana. Una ¿Cómo está? consulta. A Hola. mí me entra la duda respecto al tema del informe anual que hay que entregar de la gestión ambiental. Ujú. Y usted menciona que eso tiene que ir con firma de consultor.
Sí. Pero como nosotros, si una compañía está con impacto mediano o alto, eh, cada 2 años nosotros estamos de ley obligatoriamente hacer nuestras auditorías ambientales de cumplimiento, en los Ujú. cuales se contrata un consultor externo. Sí. El consultor verifica dentro de esa auditoría lo que es el plan de manejo ambiental y una vez que se ingresa la información hacia el ente regulador y ellos aprueban esas auditorías ambientales de cumplimiento cada 2 años, no es como un poco redundante volver a entregar un informe anual de la gestión tomando en cuenta el plan de... La auditoría ambiental. Justamente, si ustedes están presentando cada 2 años, deben haber obtenido la autorización antes del 2019. En ese Claro, caso, sí, para acoplarse a la ley actual, primero, una sugerencia es estar al día y solicitar que ya se les incluya en el régimen actual, que es cada 3 años. Y el informe, si bien es redundante el tema del seguimiento al plan de manejo ambiental, recordemos que la temporalidad cambia. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la auditoría ambiental, nosotros evaluamos un periodo auditable. En su caso, 2 años. Lo que vamos a hacer con el informe de gestión anual es evaluar anualmente el plan de manejo ambiental. Lo que sí les serviría es esta información para cuando se incluya en la auditoría, en la próxima que tengan que hacer, ustedes ya tengan una evaluación del informe o los registros y respaldos de la ejecución del plan de manejo y le complementen con la evaluación normativa y de obligaciones de la licencia que no se hace en el informe de gestión anual. Sí son claro. más que reiterativos, son, creo yo, dos instrumentos complementarios para el seguimiento y por eso también les abren la ventana de 3 años, por este informe, porque si no seguiríamos con el tema de 2 años y también había mucho incumplimiento en el tema de periodicidad por parte de los proyectos, porque muchas veces aún estaba en proceso de revisión la auditoría y ya tenían que cumplir con la siguiente. Entonces no se podía dar gestión a estos procesos, por eso también se amplió el plazo para la presentación, pero se incluyó el informe porque es mucho más sencillo, como le digo, revisar el informe de gestión anual, que solo incluye la evaluación del plan de manejo, a la auditoría que incluye incluso puntos adicionales a la de evaluación. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Perdón, tenemos, Sí. bueno, también nos dicen por acá, eh, Jocelyn nos dice, el informe de diagnóstico ambiental es parecido a la línea base física del estudio de impacto ambiental. Sí, justamente el informe de diagnóstico, cuando les mencionas cuando un proyecto ya está en operación, eh, incluye, sí, evidentemente incluye información sobre el medio físico, biótico, social, pero no es tan especializado como el que se levanta en el estudio de impacto ambiental. Entonces, adicionalmente a la descripción del proceso y de la línea básica que se va a utilizar en el proceso, se incluye una verificación legal. Ya la línea base completa se la debe incluir ya en el estudio de impacto ambiental una vez aprobado el informe de diagnóstico ambiental. Pero sí, sí, sí incluye información sobre medio físico, biótico y social. No sé si hay alguna duda más. ¿Tienen alguna pregunta más? El tema de ¿Alguien? contactos, igual veo que me están preguntando. Estos son los contactos, Ujú. correo, teléfono, si desean. Eh, Cualquier duda, igual que surja, se pueden poner en contacto con nosotros a través de ese correo y podemos solventar cualquier requerimiento. Sí, buenos días, estimado Fausto, un gusto saludarte. Una consulta, por favor. No sé Claro. si tal vez nos puedes ayudar, ya es como para ir cerrando con un pequeño resumen acerca de el procedimiento que se debería seguir. Esta charla está enfocada justamente a los chicos que están estudiando tecnología, ¿no? Entonces, una vez que los chicos salgan de acá, pues van a ingresar ya en el ámbito laboral y tal vez tengan que aplicar justamente este procedimiento. Entonces, tal vez un pequeño resumen de los Dijo, pasos que se deberían seguir. Y gracias, Nico. además, ¿no? También si es que es posible que nos indiques justamente si es que Casamco como consultor ambiental, pues también podría apoyar en estos procesos de regularización. Gracias, Anthony. Eh, claro.
les hago un resumen rapidito y aprovechando el tema de la tecnología, deben tomar en cuenta, creo que todos ustedes chicos, que el incumplimiento de los parámetros de descarga es una infracción grave. Hay casos de empresas que están pagando hasta $90,000 por incumplir un parámetro de descarga. Entonces, evidentemente, el objetivo es evitar que se contamine el cuerpo hídrico, pero incluso las sanciones son súper fuertes, entonces hay que tomar en cuenta toda esta gestión y los monitoreos que se deben hacer. Entonces, en un resumen rápido, nosotros vimos que para regularizar un proyecto, primero tenemos que registrar y contar con qué actividad va a ejecutar nuestro proyecto. Posteriormente, ya cuando tengamos las actividades claras definidas en base al catálogo industrial internacional, pasamos al levantamiento de coordenadas, donde hay que cerrar todo el polígono que se vaya a ejecutar, donde se va a ejecutar el proyecto. Así, solo tengamos ahora funcionando, digamos, un pequeño galpón y luego vayamos a ampliarlo, hay que levantar todo el polígono, incluyendo plantas de tratamiento, ¿no? Esto es bueno también recalcarlo, porque muchas veces se regula el proyecto y la planta está eh, metros afuera del proceso, y eso no incluiría en la licencia. Luego, una vez tengamos las coordenadas y la actividad que vamos a ejecutar, registramos nuestro proyecto en el SUYA y para darle que la asignación de un código, el nivel de impacto y el tipo de autorización que nos vaya a arrojar. Esta información emite el mismo SUYA, emite ya, te dice su proceso es de tal impacto y requiere tal permiso. Entonces, y finalmente obtenemos o descargamos el certificado de intersección que nos va viene un mapa y una resolución. Una vez hayamos cumplido con estos pasos y en base a nuestro nivel de impacto, como vimos, no significativo, bajo, medio y alto, tendremos que obtener el permiso ambiental que el SUYA nos determine. Esto nos determina el SUYA, pero debemos saber por qué no. Entonces, si nuestro proyecto resulta que es de impacto bajo, tendremos que ejecutar un registro ambiental. Este registro ambiental lo puede gestionar directamente un proponente sin la necesidad de un consultor externo. Sin embargo, yo siempre recomiendo que se trabaje conjuntamente con un consultor porque muchas veces dimensionar o definir la información que se requiere para cargar el registro puede resultar un poco más compleja y se puede o sobredimensionar el proyecto o infradimensionar el proyecto. Después, para un impacto ambiental, como vimos, medio alto, tendremos que obtener una licencia, ejecutar todos los procesos que requiere la licencia ambiental, el estudio, el plan de manejo, el proceso de participación. Y una vez ya tengamos nuestro permiso, ¿qué debemos hacer? Es darle seguimiento al registro ambiental para impacto bajo, como les mencioné, con el informe ambiental de cumplimiento, al primer año y cada 2 años, y luego la licencia ambiental para impacto medio alto, con una auditoría ambiental. En base a la pregunta que tuvimos hace rato, podemos resaltar eso. Si es después del 2019 y son proyectos nuevos, van a tener que presentar cada 3 años hasta el cierre del proyecto y el informe de gestión anual, que es todos los años, ¿no? En base al, se da año terminado, por ejemplo, el informe que se presentó en el año 2024 era del 2023. Eso en el tema de seguimiento, obviamente, igual respondió a tu pregunta, Antonio, nuestra empresa justamente se especializa en procesos de seguimiento y gestión ambiental. Cualquier duda al respecto del tema que hemos tratado y ya algún proceso que se pueda atender, nosotros siempre estamos prestos para escuchar y poder tener un acercamiento. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Cruz, por el compartir su conocimiento, pues, estimados estudiantes. Ahí tengo la manito de alguien, perdón, Catherine Nisquero levantó la manito. No sé si tiene alguna pregunta, pero antes de eso, antes de que se me olvide, les compartí en el chat un enlace para que por favor nos ayuden llenando la encuesta. Sí, este enlace está funcionando, el anterior no sé qué pasó, pero bueno, este último enlace que les acabo de enviar, en este por favor llenen la encuesta con relación a la charla. Y tenemos a Catherine que desea hacernos alguna consulta, de ser Inge Cruz, por favor. Claro. Catherine. Sí, muy buenos días. Bueno, respecto a los permisos ambientales, se sabe que tenemos varios manglares y en estos manglares están haciendo construcciones de camaroneras. ¿Por qué, sabiendo que esto es patrimonio
cultural, se siguen dando estos permisos para la creación de las camaroneras. Justamente en el tema de la implementación de proyectos en áreas protegidas, en patrimonio forestal del Estado, zonas intangibles y, y también ecosistemas sensibles, del que se encarga de la emisión de permisos, es el Ministerio de Ambiente. Lo que debemos tener en claro es que no, la normativa no contempla una prohibición de ejecución de proyectos en este tipo de ecosistemas sensibles, salvo en el tema de ríos para minería. Eso sí está normado por la Corte Constitucional, está prohibido ejecutar proyectos mineros que desemboquen en un río, pero para el otro tipo de proyectos es la autoridad ambiental quien al final determina si se puede o no se puede ejecutar el proyecto. Ahora, lo que se debería velar, mucho más allá de la ejecución, es que se estén cumpliendo con todas las condiciones que se deben para mantener el equilibrio del ecosistema, porque eso es una garantía que como proponente se debe velar. Y creo que es ahí donde debe ir la, como que el enfoque. El enfoque debe ser no prohibir los proyectos, sino velar que esos proyectos cumplen. Y si no cumplen, pues cerrarlos. Esa debería ser la. Y evidentemente también hay varios proyectos que incluso funcionan sin, como vemos, si funcionan sin permiso, están con el permiso en aprobación, se puede demorar años el tema de la emisión de una licencia ambiental, entonces ellos en ese tiempo aprovechan para trabajar y evidentemente bajo las condiciones que ellos quieran. También sería bueno que se agilice el tema de aprobación de permisos para poder controlar de mejor manera todos estos proyectos. Ok, ok, ingeniero, muchísimas gracias. No sé si hay más consultas de parte de los estudiantes. Bueno, Igual si desean las diapositivas, nos hacen llegar al correo y les podemos compartir. sí, nosotros, como le indicaba al principio, pues la grabación la subimos a las redes de la Politécnica, las redes sociales también, y pues los Ujú. estudiantes pueden volverlo a revisar. Y otra opción que nos da este ingeniero, muchas gracias, se les comparte a quienes asistieron pues las diapositivas que usted me haga llegar, si es que así lo Sí, considera de pronto. y Sí, está bien. perfecto. Muchísimas Sí, gracias. Inge, no hay de qué. muchísimas gracias A una vez manera más. igual de recomendación, les sugiero revisar un poquito más del tema del legal, porque como vimos ahora lo evaluamos de forma superficial, bastante Así es. rápida, pero cada documento, cada autorización, cada proceso de seguimiento tiene su propia articulación, entonces siempre hay que saber y hay que complementar esta información que estamos revisando. Ujú, exactamente. Muy amable, ingeniero, por compartir su experiencia, su conocimiento con nuestros estudiantes aquí en la tecnología de agua y saneamiento ambiental. Chicos, les agradezco muchísimo el que se le hayan dado cita para esta conferencia. Como saben, va a haber una serie de conferencias durante este semestre. Estén siempre atentos como lo han venido haciendo y no olviden llenar la encuesta cuyo enlace les compartí en el chat. Por favor, es para nosotros muy importante también su opinión. Muchísimas gracias una vez más. Gracias por Gracias, Sandra, a usted asistir. por el tiempo. Gracias No, a a todos, usted, chicos, Inge, igual por la muchas gracias. atención, por las preguntas. Muy buenas preguntas y espero que les haya, que haya sido información de su interés. Claro que sí. Chicos, ingeniero, muchísimas gracias. Una Gracias a excelente usted. tarde para todos. Hasta luego. Gracias.